Buenos días, iglesia. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Vamos a darle un aplauso al Señor porque nos tiene vivo. Puede sentarse, iglesia. Los niños más pequeños por este lado, por la mano derecha, mi mano derecha. Y los preadolescentes pueden subir la escala. Los adolescentes y adultos se quedan conmigo. ¿Cuántos son adolescentes acá? La mayoría. Yo felicitaba el domingo a los niños, a todos los niños. Y me pareció algo curioso porque yo le decía a los adultos felicitaciones. Pero ellos no me felicitaban a mí. Yo también soy niño, ¿verdad? Damos gracias a Dios porque debemos ser como niños para poder heredar el reino de los cielos. ¿Quiénes nos visitan por primera vez? Levante su mano, por favor. ¿Algún visitante? Uno. Una persona visitante. Dios les bendiga. Vamos a darle un fuerte aplauso. Dos por allá. Excelente. Dios les bendiga. Bienvenidos a Vida Eterna. Somos una gran familia en la fe. Amamos a Dios y a las personas. Voy a rogar que busquen sus Biblias y su blog de notas, porque vamos a comenzar. Estoy buscando las notas aquí. Vamos a comenzar con esta parte que es importante como la anterior, y es la lectura y comprensión de la palabra. Estudiar la palabra del Señor. Y yo sé que esta serie ha sido de bendición para ustedes. ¿Cuántos hemos aprendido en esta serie? ¿Cómo se llama la serie? Discípulos de Cristo. Le va a decir al que está a su lado, discípulo de Cristo. Y las veces anteriores teníamos unos videos de unos hermanos que comentaban cómo fue su discipulado, cómo fueron sus primeros pasos. Y vimos una linda parejita la semana pasada, ¿verdad? Y en la primera oportunidad vimos a Nadiuska también contando cómo una persona no solamente le predicó de Cristo, sino que le fue acompañando en sus primeros pasos. Eso es el discipulado, acompañar a un nuevo creyente a que dé sus primeros pasos, que se pueda bautizar y que luego ese discípulo pueda ser otros discípulos. Vamos a hacer un breve repaso de las dos partes que hemos visto anteriormente. Lo primero que vimos que es necesario predicar, pero para poder predicar debemos movernos. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: vayan y hagan discípulos, muévanse. Era una orden, pero hay que predicar el Evangelio. Y el Evangelio es que la buena noticia. Eso lo vimos en la primera parte, está grabado, lo puede buscar en nuestro canal de YouTube. Y lo segundo que vimos es que es necesario bautizar. Nosotros los discípulos debemos bautizar a los nuevos discípulos. Y veíamos puntos bastante importantes acerca de lo que es el bautismo y de lo que no es el bautismo. ¿Y por qué a la gente no le gusta bautizarse? Y veamos algo importante, hay gente que le da miedo. Gente que le da miedo del agua. Yo le conté de mi abuela. Hay gente que no le gusta bañarse. No le gusta bautizarse. Pero también he escuchado a otros que dicen: no, yo no me bautizo porque eso es un compromiso, el compromiso que debe asumir. Porque a veces nos enseñan que cuando nos bautizamos adquirimos un compromiso de santidad. Y ese compromiso de santidad lo asumimos al principio, cuando decidimos seguir a Cristo, ¿verdad que sí? Porque el bautismo no nos hace más santos, ni nos hace más pecadores. Habían 5 puntos importantes acerca del bautismo y también están grabados. Vamos a recordar brevemente el proceso de hacer discípulos. Este tema es muy antiguo, ha sido muy predicado, pero la iglesia lamentablemente poco lo ha practicado.
Y Jesucristo dijo, vayan y hagan discípulos. En otro evangelio paralelo decían, vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones y hagan discípulos. A veces nos quedamos con solamente la predicación de la palabra, lo que le llamamos evangelizar. Pero esa es una parte del discipulado. Lo próximo es ¿qué? Bautizar. Y motivamos a todos los hermanos y hermanas que no se han bautizado a que deben bautizarse. Deben identificarse públicamente con Cristo. Al bautizarse en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, están diciendo que son seguidores de Jesucristo. Porque un discípulo ciertamente es un aprendiz, pero también es un seguidor de Jesucristo. Sigue las pisadas, las ordenanzas, las enseñanzas del Maestro. Como discípulos nosotros debemos bautizar, pero los nuevos discípulos se deben bautizar. Y lo último, que también es muy importante, es enseñar. Y hoy vamos a hablar acerca de eso. Enseñar a obedecer. Parecen dos términos muy simples, pero son bien profundos. Hoy vamos a ver, es necesario enseñar. Dígale que está a su lado, dígale, es necesario enseñar. ¿A quién no le dijeron es necesario enseñar? ¿A quién no le dijeron? Todos se dijeron, ¿verdad? Ok, perfecto. Ahora, como esto es práctico, usted tiene 1 minuto para enseñarles que está a su lado una enseñanza de Jesús. Vamos, emparéjense. Esto es práctico, mis hermanos. Porque a ustedes les dijeron es necesario enseñar. Enseñe pues. Agarra una pareja y dígale una enseñanza de Jesús. Mervin, que no se quede solo. Ya está corriendo el minuto. Quedan 20 segundos. Listo, mis hermanos, se acabó el tiempo. Necesito un voluntario que pase hasta acá y me diga qué le enseñó su compañero. Vamos a moverse, mis hermanos, porque aprendimos que el primer punto es hay que moverse. Y si ustedes no se mueven, yo los muevo. Vamos, un voluntario, rapidito. Vamos, iglesia, ¿están despiertos o no? Vamos, un voluntario. Venga, Zoraida. Y venga también usted, hermano, Alejandro también. Vengan los dos. Vamos a darle un fuerte aplauso a mis hermanos. Pero no, por allá, muévase. Pase por allá. Excelente. Vamos a darle oportunidad a las damas primero. Okay. ¿Le parece? Ok, dice, ok. Ya, muy bien, Zoraida. ¿Qué te enseñaron? ¿Qué me enseñaron? ¿Qué te enseñaron? ¿No qué enseñaste? ¿Ahí? Buenos días. Ok. Mi esposo me enseñó que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y que aunque camine en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Excelente, un aplauso. Muy bien, ¿y qué le enseñaron a usted? ¿Quién le enseñó? Buenos días. Buenos días. Me enseñó mi esposa. Ok. ¿Y qué le enseñó? Mi esposa me enseñó lo consiguiente. Me enseñó que hay que perdonar 70 veces 7. Tremenda enseñanza, mis hermanos. Vamos a darle un aplauso a la esposa. Gracias, hermano, gracias. Extraordinario. Yo creo que la esposa tiene un doctorado en eso, ¿verdad que sí? 70 veces 7 diaria. Ya. Vamos a la palabra, mis hermanos. Mateo 28, 19 dice: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles que a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Extraordinaria misión, ¿verdad?
Vayan por todo el mundo y hagan discípulos, predicándoles, anunciando la buena noticia, bautizándolos y enseñándoles que a guardar. Entonces va a poner como punto número 1, va a anotar, punto número 1, enseñar. ¿Y qué es enseñar? Una definición sencilla, va a aparecer allí, es instruir, motivar a aprender. Cuando usted instruye, cuando usted motiva a aprender, ¿qué está haciendo? Está enseñando. Hay muchas maneras de enseñar, múltiples formas, métodos, estrategias, técnicas. Hay tomos acerca de la enseñanza, de lo que significa la enseñanza. Pero el término bíblico acá está es instrucción, motivar a aprender. Y todos creemos que Jesucristo motivó a aprender. Y Él es el maestro de los maestros. ¿Y de qué manera enseñó? De una manera extraordinaria que lo vamos a ver el próximo domingo. Vamos a ver algunos elementos ahorita de cómo enseñó. Pero el próximo domingo vamos a ver el contenido, el currículum de lo que enseñó Jesucristo. Fíjense que Él comenzó a instruir, a enseñar y a predicar porque Jesucristo no iba a decir algo que Él no iba a hacer. Su ministerio, ¿cómo lo comenzó? Lo hemos visto antes, pero vamos a volver a verlo. En Marcos 1:14, después de que encarcelaron a Juan, Jesús fue a Galilea y comenzó a anunciar la buena noticia de parte de Dios. ¿Y cuáles fueron esas 3 cosas que dijo Jesucristo? Yo lo dije hace 2 domingos, pero si Jesucristo estuviera acá, en el Parque Almagro, en Plaza de Armas, en la Alameda, ¿qué hubiese dicho si estuviese comenzando su ministerio? ¿Cuáles son esas 3 cosas? Hermano, le estoy motivando a aprender. Ya ustedes, cada uno de ustedes lo vieron en el primer domingo. El reino de Dios está cerca. ¿Qué más? Cambien su manera de ¿qué? De pensar y de vivir. ¿Y qué más? Y crean la buena noticia. Esas fueron las 3 cosas que necesitas saber. ¿Y cómo lo hizo Jesucristo? No tenía un tratado, no tenía un flyer como nosotros, no tenía una paloma publicitaria, mucho menos un toldo. ¿Qué tenía? Su voz. Solamente su voz. Y anunciaba, pregonaba, instruía. ¿Y qué instruía? El reino de Dios. Una cosa que no conocían. Una cosa que no se puede tocar. Algo eterno. A mortales. Imagínense lo que estaba enseñando. Era tremendo lo que estaba enseñando. Y lo enseñaba con palabras sencillas. Vamos a ver a Jesús como modelo. Lo primero que vamos a ver es por qué y para qué enseñó. Les pregunto a ustedes, ¿por qué y para qué enseñó Jesucristo? ¿Quién menciona algo? Yo quiero escucharlos. Estaba preparando discípulos. Lo estamos viendo, ¿verdad que sí? Esa era una de sus puntos o tareas estratégicas importantes. Y lo otro, ¿para qué vino Jesucristo a esta tierra? Para salvar al mundo. Juan 3:16, ¿qué dice? Que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo 17 que dice que Dios no envió al mundo, al Hijo, para condenar al mundo, sino para salvarlo. Jesucristo era la salvación personificada. El que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. Yo soy la salvación. Es lo que decía Jesucristo. Él estaba enseñando eso. Era necesario. ¿Por qué? Porque la humanidad, todos estábamos condenados, todos estábamos perdidos. Ese era el porqué. ¿Por qué vino Jesucristo al mundo? Porque la humanidad estaba perdida. Estaba sin rumbo, sin dirección. Éramos presos del pecado. Estábamos bajo el dominio del enemigo. Y Jesucristo, al predicar la buena noticia, y nosotros al creer en esa buena noticia, nos convertimos en hijos de Dios.
nos compra, nos redime, nos rescata y somos salvos. Pero, segundo punto importante, lo dijo nuestra hermana, es a preparar discípulos, que los llamó ¿qué? Apóstoles, enviados ¿a qué? A una misión. ¿Y cuánto tiempo los preparó? 3 años y un poco más. La mayoría dice 3 años y medio. Enseñándolos. Su metodología fue impresionante. ¿Por qué? Porque vivió con ellos, durmió con ellos, viajó con ellos. Era 24/7, mi hermano. Ahora, cuando Jesucristo estaba en la cruz, ¿estaban los 11 discípulos a su lado? Uno solo. Y el otro lo miraba de lejos. ¿Qué hicieron los demás, los 9? Huyeron. 3 años y medio de preparación. Y uno decía, Señor, donde tú mueras, yo muero. ¿Y qué hizo? Lo negó 3 veces. ¿Jesucristo falló? No falló. Era el gran maestro. Tuvo una metodología extraordinaria. ¿Cómo enseñó? Jesús usó varios métodos de enseñanza, entre ellos poesía, proverbios, exageración o hipérbole. ¿Se acuerda de las palabras de Jesús? Que si tu mano es ocasión de pecar, ¿qué dice? Córtatela. Y no es que usted va a agarrar un cuchillo, una sierra y se la va a cortar. Señor, y viene aquí mocho. Levante las manos. Eso es una exageración, una hipérbole. Es un método de enseñanza. Parábolas, símiles, comparaciones, enigmas, paradojas, ironías y preguntas. ¿Cuántas preguntas hizo Jesucristo? ¿Ha investigado eso? ¿Quiere saberlo? ¿Quiénes quieren saberlo? Búsquenlo. Investigue. Léase los 4 evangelios y usted va haciendo un análisis allí, ¿verdad que sí? Analicemos otro método. Vámonos a Juan, capítulo 13, versículo 4. Dice la palabra, mientras estaban comiendo, Jesús se levantó, se quitó el manto y se ató una toalla. Versículo 5. Luego echó agua en un recipiente, empezó a lavarle los pies a sus seguidores y les secaba los pies con la toalla que llevaba en la cintura. Más adelante usted puede leer que Pedro no quiere. Usted a mí no me va a lavar los pies. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Perfecto, uno menos. ¿Qué le dijo Jesús? Si no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo. ¿Y qué dijo Pedro? Láveme los pies, las manos, la cabeza, báñeme todo. No, tampoco así. Pero Jesucristo, ¿qué estaba haciendo? Estaba sirviéndole a ellos. Ese oficio de lavar pies era un oficio de siervos y de esclavos. Los siervos cumplían un horario, un sirviente. Un esclavo era esclavo. Ser esclavo era más fuerte que un siervo. Pero Jesucristo se puso a nivel de siervo. Y supongamos que estábamos en el tiempo de Jesús. Usted me invitaba a su casa. Yo venía de viajar con unas sandalias. ¿Y qué hacía usted? Mandaba a sus siervos a que me lavaran los pies. Era normal, era común, normal. Yo sé que nosotros no estamos acostumbrados a eso. Usted se imagina quitándose sus zapatos, sus sandalias, sus botas y sacando sus hermosos pies allí y los extiende así. En ello era normal, completamente normal. Era como lavarse las manos. ¿Se acuerdan cuando tuvimos un tiempo de pandemia? Hubo una etapa crítica, donde uno se desvestía en el pasillo. ¿Se acuerdan de esa etapa? Lanzaba toda la ropa, la incineraba y pasaba casi que en ropa interior a la casa. Lo esperaba uno de los integrantes de la casa y le aplicaba un gel, spray, todo tipo de cosas para desinfectarlo. Después usted se bañaba. Era tremendo eso.
Pero llegó un momento donde estábamos acostumbrados a la mascarilla. ¿Se acuerdan eso? A mí me parecía muy cómico reír con mascarilla porque no sabía. Pero llegó un momento donde nos acostumbramos a eso. Era normal. Pero antes de la pandemia, usted veía a una gente con mascarilla y ¿qué pensaba? Que estaba muy enfermo. Demasiado enfermo. Pero después pasamos a que todos tenían mascarilla. Y cuando estábamos en el metro, en un vagón 1000 personas, y se montaba una persona sin mascarilla, ¿qué hacía usted? Casi que se lanzaba, porque usted pensaba que esa persona iba a contagiar a las 1000 personas que estaban en ese vagón. Era extraño ver a una persona sin mascarilla. ¿Por qué cuento esto? Porque en la cultura judía era normal lavar los pies, pero lo hacía el subordinado, lo hacía el sirviente. Jesucristo era ¿quién? El maestro. Y ellos eran los discípulos, los aprendices, los estudiantes. Y él le lavó los pies. Dice la palabra, versículo 12, cuando terminó de lavarle los pies, se vistió, volvió a la mesa y les dijo, ¿entienden lo que les hice? ¿Qué hizo? Una pregunta, es otra técnica también. ¿Entienden lo que les hice? Y me imagino que ellos dijeron alguna respuesta. Seguramente algunos sí entendieron y otros no entendieron. Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy. ¿Él era maestro y señor, sí o no, iglesia? ¿Cómo llamaban los discípulos a Jesucristo? Maestro y señor. ¿Cuál es el orden? Maestro y después señor. Porque al principio lo reconocieron como maestro, como rabí, y por ser rabí lo siguieron. Pero después él se le revela como ¿qué? Como señor. Y mire lo que él mismo dice. Esto es tremendo, un detalle, pero es muy importante. Yo, el Señor y maestro. Porque él antes de ser maestro, ¿es qué? Es Dios, es el Señor. Yo, el Señor y el maestro, les lavo los pies. Así que ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ¿qué? Ejemplo. Y esa es otra manera de enseñar. Enseñar a través de ¿qué? Del ejemplo. Versículo 15, para que traten a los demás como yo los he tratado a ustedes. Versículo 16, les digo la verdad, ustedes ya saben que un siervo no es superior a su amo. Ya ustedes saben eso. Un siervo es inferior. Y que ningún mensajero es más importante que el que lo envió. Ahora entiende lo que es servir unos a otros y lavarse los pies unos a otros. Dios los bendecirá si lo ponen en práctica. En otras palabras, Jesucristo le estaba dando una lección. ¿Pero cómo les dio la lección? A través del ejemplo. Y así como yo le he lavado los pies a ustedes, ahora ustedes tienen que lavarse los pies entre ustedes. ¿En dónde enseñó? ¿Dónde enseñó el Señor Jesucristo? Jesús enseñó en las ciudades, en los campos, en los caminos, en las sinagogas, en barcas y en casas. Enseñó a multitudes y a personas individuales. Cualquier escenario, Jesús lo aprovechaba para enseñar, para poder instruir, para enseñar acerca del reino de Dios que se había acercado y que Él era el representante de ese reino, que Él era el Rey de reyes y Señor de señores. Ahora, si nosotros vamos a nuestros tiempos y comprendemos que el Señor Jesucristo, que esa comisión no solamente era para los discípulos originales, sino que también es para nosotros, nosotros deberíamos enseñar también. ¿A través de qué? Igual, a través de símiles, comparaciones, a través de las historias de la Biblia. Debemos enseñar. Ahora, ¿en dónde podemos enseñar? Nosotros acá en la iglesia, y va a aparecer aquí, allí, nosotros en las reuniones de oración, ¿qué hacemos? Enseñamos.
En cada oración se da, así sea, una pequeña enseñanza. El simple hecho de que usted pueda llegar temprano a la reunión de oración y usted pueda ver a uno de los siervos o me vea a mí barriendo y ordenando, eso enseña. Eso instruye. Alguno de los que está acá, y no es por exaltarme a mí, pero alguno de los que está acá me ha visto barriendo a mí. ¿Quién me ha visto barriendo? Algunos me han visto barriendo. Pero sabe que esto no es normal. En otras iglesias el pastor no barre, sino que los pastores son como superiores. Casi que está prohibido que él pueda barrer. Yo barro, hermano. Yo he limpiado acá, he pintado, he hecho reparaciones, he hecho un montón de cosas. Porque a pesar de que soy pastor, soy siervo también. Y lo digo para la gloria del Señor, no para que usted, sí, el pastor, no. Porque si el Señor lavó los pies de sus discípulos, ¿no podré yo lavarle los pies a usted? El próximo domingo vamos a lavar pies. Oye, así que se vienen preparados. Si yo les digo así, todo el mundo se va a hacer ¿qué? Pedicure. No, el pastor me va a ver los pies. Y voy a poner a todos los músicos aquí a lavar pies. Dele. Todos se vienen con pedicure así. No, pastor, eso no hace falta. Pies lindos y hermosos. Enseñamos en reuniones dominicales, en los grupos de conexión, grupos de vida. Los grupos de conexión son los primeros grupos. Ayudamos a las personas a conocer más de Dios, a conocer de la iglesia. En los grupos de apoyo también se ven talleres como cómo controlar la ira. Si usted sufre de la ira, haga control de la ira. Si usted es inestable con las emociones, emociones sujetas a Dios. Y así, se instruye bíblicamente. Hay grupos de estudio también, donde se leen, se analizan cartas completas, libros bíblicos de la Biblia, a través de cuestionarios o de otros métodos, pero se busca instruir en cada ministerio, en cada actividad. ¿Por qué? Porque entendemos que hay que hacer discípulos. Hay que llevar a la gente a obedecer. Verdad bíblica, el discipulado no solamente son lecciones en una sala de clase. Lamentablemente, nosotros como iglesia, como organizaciones, hemos visto y enseñamos que el discipulado son solamente lecciones. Las lecciones son parte del discipulado porque algo hay que enseñar. Pero no se queda allí. Es una amistad porque el mismo Jesucristo, Él dijo, ya no los llamo siervos, sino que los llamo ¿qué? Amigos. Y se debe establecer una relación de amistad con los discípulos. No solamente la enseñanza formal. Hay que hacer amistad con ellos. Hay que visitarles. Hay que conocerles. Hay que orar por ellos. Si nosotros hiciéramos discípulos como Jesucristo, ¿qué pudiéramos hacer entonces? Esto es de reflexión para nosotros. Nosotros tenemos una ruta de crecimiento acá. Y a todo el que pregunta, pastor, yo quiero ser parte de la iglesia, o a alguno de los líderes le preguntan, yo quiero servir, ¿qué decimos todos? Haga la ruta de crecimiento. Pero las rutas de crecimiento, que está el paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4, son lecciones. Para que eso se convierta en un discipulado debe haber relación, debe haber amistad, debe haber compartir, debemos conocer a las personas, debemos visitar a las personas, debemos orar por las personas. No solamente dar una charla allí, porque a veces ni conocemos el nombre de las personas. Jesucristo conocía a sus discípulos. Y todos vemos que hasta dormía con ellos. Y yo sé que todos podemos pensar, sí, pastor, pero es que era Jesucristo. Yo estoy trabajando. Pastor, hay unos hermanos que me dicen, pastor, yo tengo una vida. Este ser que está acá, tiene una vida, pastor, me dice. Y hoy cantaban, no yo, sino Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Haga discípulos, yo tengo una vida, estoy ocupado. Trabajo de lunes a sábado.
hasta las 10, 11 de la noche. Me paro a las 4 de la mañana. Viajo 1 hora a trabajar. Tengo una esposa, unos hijos. ¿Usted conoce a mis hijos? Estoy que los regalo. El esposo mío, 70 veces 7 tengo que perdonarlo. 70 veces 7, pastor. Mis queridos hermanos, todos tenemos una vida. Tenemos una esposa bella y hermosa. Una ayuda idónea. Los hermanos se me quedan así como que... ¿Cuántos están felices con sus esposas? No, hermano. Ese amén no anima nada. Yo creo que no están sentadas junto a sus esposas, porque si no, su esposa le hace... Esposas, hagan... Ustedes saben que el código... ¿Cuántos están orgullosos de sus esposas? Amén, gloria a Dios. Un aplauso a las esposas. ¿Y las esposas? ¿Cuántos están orgullosas de sus esposos? Amén. Ese amén sí transmite. Gloria a Dios. Mis hermanas son más discípulas que los hombres. Es necesario amar, iglesia. Y fue una de las cosas que enseñó Jesucristo. Ahora, les decía que no solamente son lecciones, es relación. Hay que ir más allá. Y a pesar de que tenemos una vida, Dios no se equivocó al elegirnos. ¿Ustedes creen, iglesia, que la gran comisión solamente era para los 12, para los 11 que estaban allí en ese momento? ¿O es para nosotros? ¿De verdad lo creemos, iglesia? Es necesario creerlo. Es necesario asimilarlo, iglesia. Porque ¿saben qué? Vamos a rendir cuenta de eso. Podemos hacer discípulos en casa. Podemos comenzar con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestra esposa. Podemos enseñarle. Luz, mi esposa, me ha enseñado muchas cosas a mí y yo le he enseñado cosas a ella también. Tenemos 2 tesoros, Victoria y Andrés. Usted sabe que ellos son tranquilitos. Lo estamos enseñando. Y quiero mostrarles algo. Gracias, Robert. Si puedes, Robert, me buscas el Evangelio de Juan también, por favor. Quiero mostrarles algo que adquirimos como iglesia. Esto es subsidiado por un ministerio a nivel mundial que se llama la Liga Bíblica. Ellos lo venden porque tiene un costo y nosotros lo compramos al mismo costo. Y quiero mostrarles esto. No sé si se va a ver, ojalá que sí, pero está este librito blanco que dice Historias Bíblicas para Niños. Está este librito con muchas historias bíblicas para niños, ilustrado, con colores y todo. Y está un primer manual que se llama Descubriendo el Amor de Dios. El Felipe 1. Descubriendo, el 2, mi relación con Dios. Felipe 2. Y descubriendo mi compromiso con Dios. Estos 3 libros, más el librito blanco, valen $1,000. 4 libros por 1,000. Y yo no es que se lo esté vendiendo, no. Aprovecha la oferta. Entonces, hoy día tenemos 19 SEC de discipulado. Entonces ya le llama SEC de discipulado infantil. A mí me encantaría, gracias Robert, me encantaría que los papás invirtieran $1,000 en sus hijos, por hijo. ¿Por qué? ¿Para quién está orientado esto? Para niños que ya saben leer y escribir. Porque la idea es que ellos lean. No solamente que usted le lea como papá, que ellos lean la palabra, que ellos analicen la palabra. De 6, 7, 8, 9 en adelante lo puede hacer. Ellos van a llenar y hay actividades didácticas allí. La idea es que usted pueda discipular a sus hijos, que usted se pueda sentar con ellos, que les pueda explicar, pero tiene que dedicarle tiempo, vida. Todos sabemos que el tiempo es vida, ¿verdad que sí? Dediquemos tiempo, vida a nuestros hijos.
Porque nosotros desperdiciamos mucho tiempo, mucha vida en redes sociales. Redes sociales como el Instagram, Facebook, YouTube y un montón de cosas más. Dediquemos un tiempo entonces. Son 21 lecciones en total y los voy a llevar a descubrir quiénes son en el Señor, el compromiso y un montón de cosas que están allí. Ahí va a aparecer en casa. Yo les quiero hablar brevemente de los 4 momentos que describe Deuteronomio. Deuteronomio nos dice, instruye a los hijos, háblales de los 2 grandes mandamientos, sobre todo el primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Esto se lo dirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, a las generaciones. Y habla de 4 momentos. ¿Cuáles son esos 4 momentos? Al levantarse, tenemos que enseñarle a los hijos que amen al Señor. Al acostarse también. El segundo momento. El tercer momento, ¿cuál es? En el camino, dice la palabra. Y cuando vas en el camino a llevarlo al colegio, al llevarlo a la niña al colegio, háblales del Señor. Cuando vas al mall, cuando vas a cualquier actividad en el camino, enséñales del Señor. Pero también en la mesa, dice, cuando estés comiendo, aprovecha ese tiempo. Mire, yo les sugiero, y en nuestra casa de hace muchos años está esa regla, cuando uno está comiendo, uno no ve televisión. Yo he visto gente comiendo, viendo televisión, y eso es lo más cómico que hay en la vida. Porque la gente parece un zombie, ¿verdad? Y alimentan en la oreja. Adultos así también. Están envilados en la televisión. No, el momento de comer de la mesa es un momento para compartir en familia. Si usted tiene la oportunidad como papá de tener a sus hijos o parte de la familia, instruya a su familia en la mesa. Tan importante es la mesa que Jesucristo estableció el nuevo pacto en la mesa comiendo con las personas. Pasa algo extraordinario en la mesa. La persona puede venir enojada, pero cuando comienza a comer, ¿qué pasa? Se pone feliz. ¿A cuánto les gusta comer? Amén. Imagínense un asadito allí, con una yuca frita, unas longanizas de Chillán, una cosa así. Y hablando de Cristo. Maravilloso, ¿verdad que sí? Jesucristo en una oportunidad les preparó pescado asado a los discípulos y les daba lecciones. Cuando comienzan a discipular así, me invitan. Un asadito, una cosa allí y hablamos de Cristo. Así discipulaba el Señor Jesucristo. En el trabajo, en los estudios, ya le hemos dicho, ¿quiénes se han llevado tratados? La mayoría se ha llevado tratados. Hoy vamos a dar más tratados. Bolsitas con 10 tratados. Porque como usted está interesado en hacer discípulos, lo primero que va a hacer es predicarles. Y la manera más sencilla y hasta efectiva de predicarles es dándole el tratado. Usted con una sonrisa les da el tratado y les dice, es una literatura, te la regalo. Me gustaría que la leyera, 5 cosas que necesitas saber. Y ahí le presentamos de una manera correcta, sencilla, agradable, que Dios existe, que Dios le ama, que envió a su Hijo no a condenar al mundo, sino a salvarlo, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que puede ser un hijo de Dios y que tiene vida eterna al creer en ese Hijo. Llévese los 10 tratados para que pueda evangelizar, pero no se quede allí. Una vez que pueda creer esa persona, ¿qué va a hacer? Le va a comenzar a enseñar. Y si hay bautizos, usted le va a motivar a bautizarse. Esa es la idea, mi iglesia. Los evangelios de Juan, aquí están. No han llegado, pero vamos a tener evangelios de Juan. ¿Y qué va a hacer usted? Usted se va a llevar uno cuando lleguen, va a leer el evangelio de Juan, lo va a llenar porque hay unos cuestionarios, pero usted se puede llevar 5. Va a orar por esas 5 personas, le va a regalar el evangelio de Juan y los va a acompañar en la lectura de Juan. Si las personas leen el evangelio de Juan y responden las preguntas que los lleva a Jesucristo, lo más seguro es que conozcan a Jesucristo. Y al conocer a Jesucristo, ¿qué va a pasar? Serán hijos de Dios. Van a tener la vida eterna, porque la misma palabra dice en Juan 17 que conocer a Jesús es tener la vida eterna. Tenemos que dar a conocer
a Jesucristo. Toma, Robert, gracias. Vamos con el punto número 2 y ya vamos culminando. Es necesario enseñar a obedecer. Ya hemos visto brevemente lo que es la enseñanza, es instruir, es motivar a aprender. Y nosotros como iglesia hemos hecho todos los esfuerzos y la inversión para que usted tenga cómo enseñar. No es necesario que usted sea un maestro, sino que usted pueda adquirir el compromiso, llevarse las cosas, orar y hacerlo. La palabra dice, versículo 20, enseñándolos a guardar todo lo que les he mandado. Guardar es obedecer, mantener el ojo sobre, retener, conservar y reservar. Cuando usted enseña, usted está enseñando algo tan valioso que es necesario que el otro lo guarde, que lo retenga, que lo preserve, que tenga el ojo encima de eso. Cuando usted enseña a un nuevo creyente a orar, usted se lo va a enseñar de una manera tan valiosa que esa persona lo debe de guardar, lo debe retener. ¿Verdad bíblica? Debemos enseñar a obedecer a nuestros discípulos. No sea que retengan el conocimiento. Porque se los he dicho muchas oportunidades y cuando van a consejería, lo primero que me dicen los hermanos es, pastor, yo sé. Sí, yo sé. Pero no obedece. No practica. El versículo 23 de Juan dice, Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra. Mi palabra y mi Padre lo amará. Perdón, mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos con Él morada. Fíjense que Él habla de, si alguien me ama, guardará la palabra. Entonces, si amo a Jesús, ¿qué pasa? Guardo su palabra. Si guardo su palabra, ¿qué dice? El Padre me ama. Y después dice, el Padre me ama, viene a mí y mora en mí si guardo su palabra. Entonces la clave está en guardar su palabra, en obedecer su palabra, en retener esa palabra, en tener el ojo sobre eso. Porque las palabras de Jesucristo son importantes. Son importantes para nuestra vida, para nuestro caminar, para nuestro diario vivir, pero también son importantes para otras personas. En otra versión dice, Jesús les contestó, el que me ama obedecerá mis enseñanzas, mi Padre lo amará, vendré a Él y viviremos con Él. ¿Por qué? Por guardar su palabra, por obedecer su palabra. Si nosotros decimos que amamos a Dios, pero no obedecemos a Dios, no le amamos. Somos mentirosos. Dice la palabra, versículo 4, el que no me ama, no obedecerá mis enseñanzas. Las enseñanzas que ustedes han escuchado no son mías, son del Padre que me envió. ¿Usted quiere saber si una persona ama a Dios? Vea sus actos, vea su caminar. Si esa persona no obedece la palabra, no ama a Dios. Si usted y yo no obedecemos la palabra, no amamos a Dios. Así podamos decir, yo amo al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente. No, eso es mentira. Porque no obedecemos la palabra. ¿Verdad bíblica? El verdadero discípulo de Cristo constantemente está aprendiendo y está obedeciendo la palabra. Constantemente está aprendiendo y obedeciendo la palabra. Para reflexionar, iglesia. ¿Quiénes están haciendo discípulos? Levanten su mano allí, por favor. Muy bien. Todos deberíamos hacer discípulos. Todos. Les dije hace unas oportunidades, hace 2 o 3 domingos. Se lo decía en amor y le decía, hermano, si usted no tiene una razón de vivir, propósito de vida, visión de vida, agarre esta. Haga discípulos. Jesucristo dio esa orden, vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Los venezolanos que estamos acá en Chile y quizás en todo el mundo tenemos una gran oportunidad de hacer discípulos en otras naciones. ¿Qué privilegio nos dio el Señor a nosotros? No nos mandó a otras naciones a robar,
a matar, a destruir, a dar una mala fama, a ensuciar, a ser impuntuales, a ser tracaleros, a ser mafiosos. No. El Señor nos movió de nuestra tierra es para que hiciéramos discípulos en otras naciones. El reino de Dios y su justicia, eso va a venir, iglesia. Pero hay que buscar el reino en primer lugar. Si nosotros no estamos haciendo discípulos, no estamos cumpliendo la gran comisión. Y si no estamos obedeciendo, no amamos a Dios. Así digamos, yo amo a Dios. Así usted diga, yo soy un hijo de Dios. Porque aprendimos que nuestra identidad es ser hijo de Dios. Así usted diga, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios. Te pregunto, como hijo de Dios, hija de Dios, ¿eres obediente? ¿Estás obedeciendo todas las enseñanzas de Jesús? La gente puede pensar, pero es que es muy difícil hacer discípulos. No, no es muy difícil. ¿Por qué? Porque al principio vimos que el Señor nos dio la autoridad. Toda autoridad me ha sido dada. Y con esa autoridad el Señor nos envió. Tenemos la autoridad de Cristo, el respaldo de Cristo, la unción de Cristo. Es más, tenemos una promesa que la vamos a desarrollar un poco la próxima semana. Porque a la gente le encanta decir eso. El Señor va a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Él es fiel y como es fiel lo cumplirá. Está muy bien, Dios va a cumplir su parte. Y tú estás cumpliendo tu parte. Porque Él va a estar todos los días con el que haga discípulos. Pero si tú no estás haciendo discípulos, ¿qué estás haciendo entonces? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida, iglesia? ¿Saben que los días pasan rápido? Los años pasan rápido. El tiempo va acelerado. Cristo viene pronto, iglesia. Se lo aseguro, Cristo viene. Y estaremos alegres de verlos cara a cara. Pero Él nos va a preguntar, hijo, ¿cuántos discípulos hiciste? ¿Qué de tus discípulos, hijo? ¿En cuántos te multiplicaste? ¿A cuántos enseñaste a obedecer? ¿A cuántos llevaste al bautismo? ¿Cuántas personas creyeron en la buena noticia por tus palabras, por tu ejemplo? ¿Cuántos llevaste a escuchar mi palabra? Nuestra vida con Cristo se resume en rendir cuentas. Como creación del Señor, todos vamos a rendir cuenta, iglesia. Estamos enseñando a nuestros discípulos a obedecer todas las enseñanzas de Jesús. Desafío de la semana, iglesia. Tengo 3 desafíos. Primer desafío, lleva 10 tratados. Como iglesia estamos pagando esos tratados. Son gratis para ti. No tienes que invertir nada, pero por favor llévate 10 tratados. El domingo estaba yo al final, hermano, llévese los 10 tratados. Llévese los 10 tratados. Es importante llevarse los 10 tratados. Ore por esos tratados, porque eso contiene la palabra del Señor. Díselo a las personas con una actitud de amor, de preocupación. Mira, lo que te estoy entregando es importante, es valioso para tu vida. Puede cambiar tu vida. Es un regalo para ti. He estado pensando en ti. Me urge entregarte esto. Quizás es su último día. Esa persona necesita leer que Dios existe y le ama. Salimos el martes a entregar sopas. Entregamos 100 sopas, gracias al Señor.
Y pudimos ver una realidad increíble, iglesia. Gente muy hundida en las drogas, en pobreza espiritual, gente endemoniada también, gente que se burlaba de nosotros, como habían otros que decían: ayúdame, necesito de Cristo, necesito la oración. Iglesia, esta comunidad y muchas comunidades en el mundo se están perdiendo. Están muriendo sin Cristo, iglesia. Y todos sabemos a dónde va la gente cuando no tiene a Cristo. Nosotros estamos muy cómodos en casa y aquí en la iglesia. Pero aquí en la esquina hay personas que se están perdiendo. Gente que no tiene a Cristo. Gente que necesita de Cristo. Pero también hay otros que se burlaron de mí. Me hacían así. Y pude sentir el rechazo de las tinieblas. Yo decía dentro de mí: este corazón no está preparado. Pero seguiremos sembrando, iglesia. El sembrador salió a sembrar. Nosotros estamos llamados a sembrar la semilla. No importa el terreno. Y nos vamos a encontrar con gente que se va a burlar de nosotros, que va a resistir, que incluso nos puede herir. Una hermanita por allí estaba asustada porque había peligros, iglesia, había peligro. Estábamos en las tinieblas, iglesia, pero el Señor nos dio la victoria. Oramos por muchos. Gente reconoció a Cristo. Creemos que esa semilla en algún corazón va a dar fruto. Quizás no estarán acá en nuestra iglesia, pero estarán en otras iglesias. Pero esa es la primera parte. Dar sopa, dar tratado, es la primera parte. Hay que llevarlos al bautismo, hay que enseñarles todo, hay que enseñarlos a caminar. Y no parar allí, sino que esos discípulos hagan otros discípulos. 2. Adquiere un set de discipulado infantil. Tenemos 19. Las primeras familias que vayan, porque van a estar los mesones allá, y que tengan los 1,000 pesos, se llevan el set. Los demás lo van a comprar por 10,000. No, mentira. No, mentira. Vamos a hacer una lista y vamos a pedir más. Pero ¿a cuántas de las familias que están acá les gustaría el set de discipulado infantil? Excelente. Les felicito, iglesia. Gloria a Dios por su vida. 3. Haz discípulos en todo momento. Es un proceso continuo. Es un proceso continuo. Iglesia, allí donde está, por favor, levántese. Y dígale: Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos habla a nuestras vidas. Yo sé, iglesia, que quizás la gran comisión la hemos leído muchas veces, la hemos escuchado muchas veces, pero ya es necesario que nos movamos, iglesia. No es necesario saber, sino moverse. Hay que moverse. Ella no está, dígale: Señor, Señor, inquiétame, Padre. Permite que yo pueda ser discípulos en mi trabajo, en el colegio donde esté, en la universidad, en el lugar donde yo me mueva. Señor, ayúdame a ser discípulo. Señor, inquiétame, muéveme en el nombre de Jesús. Si hay temor en usted, háblelo con el Señor y dígale: Señor, tengo miedo, tengo temor, ayúdame, dame valentía, dame autoridad, Señor, para hablarles a otros. Quizás no les vas a hablar a cientos de personas, pero presta atención, quizás hay una persona que necesita escuchar de ti la buena noticia. Señor, danos la oportunidad de hacer discípulos esta semana. Ayúdanos en el nombre de Jesús, Señor. Permite, Padre, que podamos hacer discípulos. Que cuando tú nos preguntes, Señor, cuando tengamos que rendir cuentas, podamos decirte: Señor,
hice a varios discípulos. Gracias por la oportunidad. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de hacer discípulos y de hacer tu labor, Señor. Gracias, Padre. Hablo con las personas que quizás no son discípulos de Jesús, no son seguidores de Jesús. Y escuchando el mensaje se han dado cuenta que necesitan seguir a Jesús. El que escucha la palabra, el que ama a Cristo, el que obedece la palabra, dice la misma palabra. Jesucristo dijo: yo vendré a Él, mi Padre y yo moraremos en Él. Tú, querido amigo, querida amiga, estás escuchando la palabra del Señor. Y la fe, el creer, viene por el oír la palabra. Si tú en este momento tienes fe, puedes creer que en Jesucristo tienes la vida eterna, haz esta oración conmigo. Dile: Señor, reconozco que soy un pecador o una pecadora. Necesito de tu perdón. Límpiame con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Padre, dame el regalo de la vida eterna. Ayúdame, Señor, a ser tu hijo. Que yo pueda vivir una vida como discípulo de Cristo, como un seguidor, un aprendiz. Señor, que cuando tú vengas, yo me vaya contigo. Te lo pido. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Alguno de los que está acá hizo esa oración por primera vez? ¿Puede levantar su mano, por favor? Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Vamos a darle un aplauso al Señor. Tenemos 3 personas que están diciendo: yo he decidido seguir a Cristo. A estas 3 personas, ¿qué les recomiendo yo como su pastor? Al finalizar va a haber una mesa, unas personas que tienen unos polerones que dicen conexiones. Allí te van a dar una tarjetita, la vas a escanear y vas a empezar en los grupos de conexión. Ahí van a empezar a dar sus primeros pasos. Nosotros vamos a buscar la manera de ayudarlos en esos primeros pasos como discípulos. Iglesia, como ministro del Señor, deseo que la bendición de Dios esté contigo en esta semana, que puedas hablar a muchos de Cristo, decirle que Dios les ama y que Dios desea salvarte. Busca tus tratados, ora por ellos, entrégalos, que el Señor te va a bendecir. Dios te bendiga, que tengas una buena semana.